Pues Laura Daniela, sus invitados para que nos cuenten cómo va el trámite de esta reforma constitucional que permitiría entonces el cambio de partido político a nuestros congresistas y en otras corporaciones públicas sin tener que renunciar a sus curules. Así es, Marcela, pues nos conectamos a esta hora con el representante Óscar Campo del partido Cambio Radical. Bienvenido a la W. Un saludo afectuoso, Laura, para ti y todos los oyentes de la W. Y también saludamos al representante Carlos Ardila del Partido Liberal y ponente del proyecto en la Cámara. Bienvenido, representante. Laura, buenos días, cordial saludo a la mesa y por supuesto a mi colega Óscar, un gran abrazo. Representante Óscar Campo, mire, desde la MOE de cara a las elecciones de 2026 han hecho muchas advertencias sobre este proyecto, incluso que está motivado por intereses personales, que esto traiciona el mandato popular, el voto del elector. ¿Cuál es la opinión de Cambio Radical sobre esta iniciativa que está a 3 debates de aprobarse en el Congreso? Cambio Radical no ha tenido una postura de bancada, sin embargo, la discusión sí me permite a mí decir que estoy de acuerdo con la MOE frente a los riesgos que se van a tomar con esta ley frente a lo que es inminente en el cambio de partidos, que no solo es el tema en el Congreso, también vámonos para las asambleas departamentales y vámonos para los consejos municipales. Esto se puede convertir en un berenjenal en la medida de que será un alcalde persuadiendo a los concejales a tenerlos en una sola colectividad o un gobernador haciendo lo mismo y desde luego que el gobierno nacional podrá hacer lo mismo, incitando a fortalecer sus bancadas y sobre todo que tiene una dificultad enorme en el partido que quieren crear y no han logrado tener certezas en un cronograma frente a la creación de este partido. Representante Carlos Ardila, ustedes lo que han mencionado es que esto permitiría a muchos congresistas que se sienten incómodos dentro de sus colectividades, pues saltar a otras. Y ustedes, por el contrario, pues han dicho que esto fortalecería a esos partidos. ¿No cree en todo caso que es oportunista que esto se haga de cara a las elecciones de 2026, cuando muchos precisamente buscan hacer ese salto para desmarcarse o para aspirar por otras colectividades? Bueno, Laura, lo primero, recordar lo que ha dicho Marcela. Este proyecto de acto legislativo, que es una reforma a la Constitución, no resulta ninguna novedad en la agenda del Congreso de la República. Se ha intentado en diferentes oportunidades y el argumento termina siendo el mismo. Muchos congresistas, muchos concejales y muchos diputados, entiéndase los que hacemos parte de corporaciones públicas, muchos terminan presos de los partidos políticos, en especial de jefaturas de partidos políticos, donde difícilmente se alcanzan procesos de elección interna, difícilmente existen procesos de democracia que garanticen participación al interior de los partidos. Así que este proyecto de acto legislativo, que es la reforma del artículo 107 y 108, sin lugar a dudas va a permitir una reacomodación en diferentes fuerzas políticas y así poder avanzar en la discusión en diferentes corporaciones públicas. Sí, representante Óscar Campo, yo quiero preguntarle precisamente si esto beneficia al partido Alianza Verde con su propósito o bueno, su solicitud de decisión, pero también al gobierno con este propósito que tiene de crear ese pacto histórico con todos estos partidos y estas colectividades que giran en torno a ese proyecto de izquierda. ¿Beneficia de cierta forma este proyecto al gobierno y a la Alianza Verde? No, pues desde luego que sí, o sea, es mucho más engorroso el tema de las decisiones de los partidos y esto pues facilitaría el reacomodo no solo del partido de gobierno, de la Alianza Verde, sino que en esto prima el personalismo indiscutiblemente. Aquí yo quiero agregar que la MOE habla de defraudar al elector y yo estoy de acuerdo con eso, porque es que no es que la gente se sienta atrapada en los partidos. Estamos hablando de que la gente tomó la decisión de inscribirse por un partido de una forma libre y que las curules no tienen por qué ser del individuo. Veámoslo claramente.
cada congresista, cada diputado, cada concejal, al final no se eligió por sí mismo. Al final el partido tiene que ver, al final la lista tiene que ver. Si nos vamos a la parte matemática, la cifra repartidora por lo general siempre es muy superior a la votación de casi todos los corporados. Y esto tendría que ver de que no es el individuo cambiándose de partido, sino de que las personas que votaron dentro de las colectividades se les está engañando. Eso es algo que no se ha logrado resolver argumentativamente y que entonces prima de que está personalizando la situación en este acto legislativo para que de una u otra forma se parta de las realidades individuales y no el fortalecimiento de los partidos. Representante Ardila, preguntarle también, ¿usted no cree que quizá el Partido Liberal podría ser una de esas colectividades que se vería afectada con este proyecto? Y es que seguramente muchos decidan con esto abandonar ese partido. Por ejemplo, hay quienes se han sentido incómodos, como Juan Carlos Lozada incluso. Yo no sé usted particularmente qué piense y si incluso ha considerado en dejar el Partido Liberal. No, Laura, de ninguna manera. Yo no estoy considerando ni dejar el Partido Liberal, ni estoy legislando en favor del partido o de alguna fuerza política en especial. Aquí todos los partidos políticos del Congreso de la República, a excepción de Cambio Radical, votaron de manera favorable este proyecto de acto legislativo. Lo votaron en la primera vuelta y en esta segunda vuelta que arranca por el Senado de la República también le votaron en quinto debate. Yo lo que sí considero que es traicionar al elector es tener que renunciar a la curul un año antes, tener que decirle a ese elector que toca renunciar a esa curul porque al interior del partido político, al interior de ese movimiento político, es imposible avanzar y es imposible construir democracia en los mismos. Así que podríamos también, Óscar, decir que esa obligación que está consignada hoy en la ley de renunciar a la curul para poder construir al interior de un partido político, sin lugar a dudas, también podría convertirse en una traición. Yo creo que este proyecto de acto legislativo beneficia sin lugar a dudas a diferentes fuerzas políticas, beneficia por ende al ejercicio democrático y hay que avanzar, hay que continuar. Viene la segunda vuelta, que es la definitiva, que sin lugar a dudas termina siendo la más difícil a la hora de un proyecto de acto legislativo. Sí, representante Campo, le cambio el tema para que hablemos del trabajo legislativo, porque esta semana pues el Congreso de la República no sesionó y como si fuera poco ustedes en la Cámara se tomaron el lunes como el Día de la Familia. Recordemos que ustedes convenientemente se toman ese tema porque en el primer semestre también le pegaron el Día de la Familia a un partido de Colombia. ¿No le parece que con todo lo que hay que hacer en el Congreso esto es muy descarado? Pues eso es un asunto resorte de la mesa directiva. Nosotros siempre hemos estado prestos a asistir a todas las convocatorias y creería que es una muy buena pregunta para el presidente de la Cámara. Claro, pero voy con el representante Ardila. Ustedes no se pueden lavar las manos diciendo que eso es del presidente de la Cámara y entonces, bueno, no venimos. Ustedes también pueden hablar porque para eso tienen ahí voz y voto. Bueno, sí, sin lugar a dudas, quien convoca es la mesa. Aquí estamos terminando de construir varios proyectos, de terminar de construir audiencias públicas que vendrán después de Semana Santa, pero sin lugar a dudas no convoca uno en lo individual, es la mesa directiva la que convoca y si convoca pues estaremos atentos a asistir. Sí, pero representante Campo, ¿cuándo van a reanudar las sesiones ustedes? Porque lo que teníamos entendido es que esto no va a ser solamente la Semana Santa y el Día de la Familia, sino que tienen además, pues coincidencialmente, un arreglo de tema de luz en el recinto, en el Salón Elíptico, que es donde sesiona la Cámara de Representantes. ¿Cuándo están ustedes convocados para reanudar las labores en el Congreso? Nosotros estamos convocados para el martes de Pascua, reiniciar con los debates de comisiones y de plenaria. Sin embargo, también es importante decirlo, o sea, trabajando se sigue, reuniéndose en las regiones con los distintos sectores y también hay agenda en las comisiones legales. Vamos para el plateado con la Comisión de Derechos Humanos la semana siguiente. O sea, es importante no dejar en el ambiente que no solo es la mesa directiva
de la Cámara quien convoca a las plenarias, sino que hay una serie de agendas tanto en las comisiones constitucionales como las legales. Claro, lo que pasa es que generalmente ustedes sesionan representantes solo 2 días a la semana y pues sí llama mucho la atención que en una semana que es laboral como esta, en la que muchos colombianos estamos trabajando, el Congreso de la República no lo haga. Y representante Ardila, esto va de la mano con que el tiempo va corriendo y justamente hay muchos proyectos que son importantes para el gobierno y para ustedes como congresistas y aquí ya van a perder prácticamente 2 semanas en las que ustedes no sesionan y se les van acumulando ahí los proyectos. Ustedes ya están en modo de elecciones, así que realmente ¿cuál va a ser la prioridad en esta recta final del periodo ordinario de sesiones cuando pues vemos que van a paso de tortuga? Bueno, Marcela, yo no comparto tu opinión. Nosotros hemos avanzado en la Cámara con los proyectos que se han radicado, hemos dado los debates, votamos las reformas que se radicaron, votamos educación, votamos la laboral, votamos salud, la discutimos durante varios meses. Y es importante también contarle a los oyentes que el trabajo del Congreso no se limita al Capitolio. Ese es un gran error que tenemos. El trabajo del Congreso también es en los diferentes municipios de nuestros departamentos. Yo represento a un departamento que tiene 13 municipios y esta temporada, sin lugar a dudas, es una gran oportunidad para avanzar en recorrer los mismos y para poder tener una interacción con los habitantes del departamento del Putumayo. El trabajo del congresista no se limita a acudir a una sesión. Ese es un gran error. Y perdónenme, lo planteo de la manera más respetuosa. Uno debe estar en territorio, nosotros representamos a un territorio. Muchos de nosotros vivimos en región, no vivimos en Bogotá. Finalmente, nosotros estamos en Bogotá, sesionando y tan pronto la mesa directiva nos cite, pues estaremos en las sesiones, pero nuestras residencias están en región y nuestra agenda principal está en región. Después de esta Semana Santa yo tengo 2 debates de control político, uno de ellos tiene que ver con Reconstrucción Mocoa, que hace rato le hemos pedido a la mesa de la comisión que nos regale un espacio para poder culminar este debate. Entonces, ¿qué queda Marcela en el ambiente? Como que si cada vez que la mesa directiva nos cita, entonces los congresistas no tenemos nada que hacer, todo lo contrario. En región hay mucho por hacer, hay mucho por escuchar y sobre todo mucho por construir con los diferentes actores de los departamentos de este país, entre esos el control político. Sí, representante Campo, hay un proyecto clave que precisamente tendrá que esperar a que termine este periodo de Semana Santa y es la mini reforma laboral radicada por el Partido Liberal, que busca revivir 2 puntos de esa reforma radicada y que se hundió del gobierno nacional. Usted, por lo menos, ¿cómo va a votar a esa mini reforma laboral que propone este partido? Pues en realidad a mí me gusta esa reforma propuesta por la bancada liberal. Yo siento de que la reivindicación de los derechos laborales debe ser parte de el esfuerzo de la rama legislativa, pero creo que muy bien lo hace esta propuesta de tener en cuenta la realidad de todos estos pequeños y medianos empresarios, de estos microempresarios, de estos tenderos, que no es simplemente establecerle una normativa frente a cómo debe reivindicar el derecho laboral, sino de cómo no ahogarlos en una situación que no está bien en términos de la economía del país y sobre todo en regiones como el departamento del Cauca, que además de la situación económica se le suman temas de violencia y temas de paros y bloqueos en la Panamericana, que ponen una situación muy compleja a todas estas microempresas, a todo el aparato productivo, para poder de esta forma tener claridades frente a que sí estamos de acuerdo con reivindicar los derechos de los trabajadores, pero que no es simplemente hacer un acervo de solicitudes, sino que hay que leer muy bien lo que está viviendo el país en este momento.
Sí, representante Ardila, yo sé que usted está trabajando, que hay muchas prioridades en el Congreso y demás, pero quiero cambiarle ahora el tema porque hay un anuncio del que hemos estado muy pendientes y tiene que ver con esas conversaciones de la bancada de Cámara del Partido Liberal con el Gobierno Nacional para la designación de un ministro o una ministra de Comercio. Seguramente usted me va a decir que no sabe del tema, pero sí llama mucho la atención la radicación de esta mini reforma laboral cuando está en discusión esa posibilidad de que los liberales tengan representación dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro con ese cargo. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué les han dicho? Porque seguimos con ministra encargada en un momento en el que el país necesita un ministro en propiedad en esa cartera. Bueno, Marcela, para tratar de dar respuesta más allá de lo que acabas de plantear, que sin lugar a dudas pues termina siendo un ejercicio, en mi caso, de especulación. Pues, si me voy a eso, presentar la reforma laboral, pues iría muy en contravía de los intereses que planteas de la bancada de Cámara, porque este proyecto de reforma ha caído muy mal en el gobierno, lo has escuchado y así lo han planteado incluso en las mismas discusiones en el Congreso. Oscar puede dar fe de eso, que incluso en la misma bancada del pacto histórico ha caído muy mal este proyecto y hemos tenido varios debates con la bancada del pacto. Este proyecto no es cosa distinta que ratificar lo que dijimos, Marcela, en las discusiones de la reforma laboral. En la discusión de la reforma laboral, yo incluso planteé en el capítulo de... ¿Representante? Bueno, en el capítulo de reforma lo perdimos un segundo, representante, pero digamos que el contenido de la reforma ya lo hemos discutido varias mañanas y seguramente vendrán otros momentos, pero quiero que nos concentremos en el tema político. Entonces, ¿será justamente ese hecho de que no ha caído muy bien la reforma en el gobierno lo que pudo frenar la posibilidad de que ustedes tengan ministro de Comercio? No, yo reitero que es un ejercicio de especulación, Marcela, más allá de yo no sé con qué bancadas se estén reuniendo, porque de manera formal la bancada del Partido Liberal hace meses que no se convoca y no se reúne. Entonces no podemos hablar de que la bancada del Partido Liberal está en reuniones con el propósito de participar en una de las carteras del gobierno, que no tendría ningún misterio tampoco, Marcela, porque no olvidemos que el Partido Liberal en un principio se declaró como un partido de gobierno. Así que lo que debo decir de manera formal es que la bancada no se ha reunido con el gobierno, que no es oficial que el gobierno nacional le haya ofrecido un ministerio al Partido Liberal, ni esto es un tema formal. Entonces, ahora, y si lo que queremos decir es que el ejercicio en el Congreso, o sea, de que esta presentación de reforma tiene relación con el Ministerio de Comercio, pues diría todo lo contrario. Digamos que este proyecto de reforma no cayó bien y entonces no tendría lógica de que en ese sentido estuviera pues un ministerio en discusión. Yo lo que sí creo es que los colombianos de este país tienen que recuperar sus derechos. Yo sí estoy convencido que el Partido Liberal tiene que seguir agenciando las causas laborales, que han sido causas liberales sin lugar a dudas, y en esa tarea vamos a seguir más allá de las discusiones de ministerios y más allá de cualquier otra discusión. Marcela, también reitero algo, sí es importante que este ministerio tenga hoy un titular, máxime en la coyuntura que estamos viviendo a nivel mundo, más con toda la discusión que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos en materia de aranceles y también bajo el principio de que este país tiene que apuntarle a reindustrializar su economía y por supuesto también a diversificar en materia de economía. No podemos seguir dependiendo en gran medida de lo que ocurra con el gran aliado que es Estados Unidos. Así que valdría la pena estos micrófonos aprovecharlos para poder decirle al gobierno nacional que avance en nombrar en titularidad a un responsable de esa cartera. Pues es el representante Carlos Ardila del Partido Liberal. Le agradecemos por conectarse a esta hora y también al representante Oscar Campo de Cambio Radical por los varios proyectos que están pendientes de discusión en el Congreso.